Bien, la Asociación Mexicana de Suicidología es una asociación civil sin fines de lucro que se funda en 2006 en Guanajuato. Una iniciativa que tiene la doctora Ana María Chávez Hernández de la Universidad de Guanajuato, junto con otros investigadores, todos los que conformamos la mesa fundadora, somos académicos en distintas universidades, y que tiene como misión pues la comunicación, la difusión de la evidencia científica en la prevención, la comprensión del fenómeno desde una mirada de salud pública, y que se constituye como este primer esfuerzo en el país hacia un entendimiento y una aspiración a incidir sobre la mortalidad en nuestro país. ¿Cuál es la importancia y la pertinencia de hablar del suicidio hoy en día en esta sociedad que tenemos? Bueno, el suicidio no es un tema nuevo. Yo creo que estos temas de muerte pues obviamente acompañan a la historia de la humanidad misma. Y pues bueno, creo que si nosotros consideramos que en México, principalmente entre los 15 y los 24 años, la gente muere de forma violenta, es decir, accidentes, homicidio, suicidio, pues obviamente nos remite a entender cuáles son las situaciones y los factores que están detrás de este terrible desenlace. Y en particular lo que tiene que ver con suicidio lo justifica y exacerba los esfuerzos de prevención cuando sí es posible salvar una vida, cuando uno de los preceptos básicos es que es una situación prevenible, y que entonces la población, los diferentes sectores pueden participar de estos esfuerzos de prevención. Me parece muy importante esto que acaba de mencionar, doctor, porque es verdad que es necesario saber cómo prevenir el suicidio, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta de que una persona está viviendo este riesgo de cometer el suicidio? Porque muchas cosas se han dicho, no todas ciertas, me imagino, pero ¿cómo es que detectamos esos primeros síntomas o esas primeras llamadas de atención? No hay una sola trayectoria. Puede haber personas que en general lleven una vida individual, familiar, en el trabajo, comunidad, pues adaptada, funcional, y estar expuestos a un evento altamente traumático y, por ejemplo, poder desarrollar cierta intencionalidad suicida. Pero sí, obviamente sabemos muchas cosas. Creo que el suicidio como tal no es una enfermedad, es un desenlace, y donde sí, en efecto, tenemos que los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad son los que más comúnmente están detrás de un riesgo de suicidio. Si a eso le agregamos, por ejemplo, el uso de alcohol y de otras sustancias, pues también se incrementa. Si también sumamos el asunto de cuál es el acceso a los servicios de salud mental, pues también esta posibilidad incrementa. Entonces, yo he mencionado quizá 3 de las situaciones que más comúnmente vemos. Un diagnóstico de depresión y o ansiedad. El alcohol sigue siendo la sustancia que más comúnmente vemos en personas que intentan o que han muerto por suicidio, y también vemos una historia de atención psicológica y psiquiátrica, aunque no en todos los casos. Y aprovechando, yo diría que naturalmente no todas las personas que, por ejemplo, tienen un problema con el alcohol necesariamente van a seguir una trayectoria de riesgo suicida, e igualmente no todas las personas con un diagnóstico de depresión van a pensar en quitarse la vida, pero sí creo que son situaciones muy comunes. En otro nivel, pues tenemos las señales de alerta, que pueden ser también muy variadas, pero que sí nos pueden sugerir ese riesgo, como puede ser, por ejemplo, cambios en el dormir, en la alimentación, en la conducta, cuando las personas ya no hacen lo que antes disfrutaban, cuando se alejan, hasta incluso señales que pudiéramos caracterizar como más obvias, una carta de despedida, la anunciación, la verbalización, etc. Entonces sí, en efecto, hay una serie de circunstancias, factores, situaciones y señales que nos pueden ayudar a dar la lectura de un posible riesgo.
¿Cuáles son los espacios o escenarios que pueden promover el diálogo sobre este tema? Yo creo que cualquiera. Una situación o una acción que hemos venido promoviendo mucho desde la asociación y desde lo que hacemos en la universidad son los primeros auxilios psicológicos, que pueden ocurrir, por ejemplo, con el vecino, con nuestro hermano, con un hijo, con un padre, una madre, evidentemente en los escenarios escolares, un maestro, con un alumno, entre compañeros de trabajo, etc. A mí me parece que la posibilidad de poder hacer la diferencia en interrumpir o incidir en este riesgo tiene que ver con poder hacer ver nuestra preocupación, externar esa preocupación, no tener miedo a hablar abiertamente del tema, es finalmente un tema de salud, no tendría por qué generar vergüenza o pena, y poder obviamente acompañar a la persona si es que fuera el caso de una ideación o una planeación o una intencionalidad suicida, a las muchas opciones que hay y que pueden ser no solamente desde lo psicológico, a veces son de tipo médico, a veces es de tipo legal, a veces es la mera compañía, el acercarnos a los pendientes que tenemos como individual, en lo familiar, etc. Hay muchas ocasiones, bueno, me imagino que una persona que está a punto de cometer el suicidio a veces pide ayuda a alguien inmediato, a alguien cercano. ¿Cuál es la primera acción que nosotros podemos tomar si es que una persona que está pensando en cometer suicidio se acerca a nosotros para pedirnos ayuda? Comunicar que no tenemos miedo al tema. ¿Cómo se hace eso? Desde tal cual abrir y poner la pregunta: ¿estás pensando en hacerte daño? ¿Estás pensando en quitarte la vida? Hasta la cuestión de ¿puedo yo escuchar y procurar no emitir juicio? Ni tampoco obviamente saltar, por ejemplo, el regaño cuando se trata de un menor de edad, ni mucho menos a un castigo, porque creo que más bien acá, si nosotros tenemos en mente que la gran mayoría de las personas en realidad no quieren morir, sino quieren dejar de sufrir, la perspectiva cambia, porque entonces estamos hablando de poder hacer un espacio para hablar de eso que nos hace sentir muy mal o que nos hace sufrir, y no necesariamente en evitar una muerte, porque el tema va mucho más allá. Claro. Desde el punto de vista de aquel que está sufriendo, de aquel que está pensando en esta alternativa, ¿qué le podría decir usted a esas personas? Que hay opciones. La persona en general, cuando está en una crisis, siente, vive que la única salida sería ya no estar vivo, pero habrá que recordar que en realidad no es un tema de me quiero morir, sino más bien ya no quiero estar viviendo lo que estoy viviendo. Y en ese sentido las opciones son variadas, como ya mencionaba, desde una cuestión, por ejemplo, de repensar la dinámica de familia, obviamente el papel del trabajo en nuestras vidas, los amigos, la pareja, la salud. Difícilmente podríamos pensar que una persona no tendría opciones para que su vida pudiera ser distinta. No sabemos si eso va a tomar poco tiempo, mucho tiempo. Sí, en efecto, es posible que sea difícil, pero sigue habiendo opciones. Siempre hay opciones, amigos, pues ya lo sabemos. ¿Algún número de contacto en donde nos podamos comunicar con usted, o si una persona necesita de apoyo psicológico? Pues a mí me gustaría más bien poder dar la página en Facebook que tenemos de la asociación, que es suicidología.mx, porque en ese espacio nosotros hemos movido los datos de contacto en diferentes entidades. Hay algunos estados que tienen líneas de apoyo, hasta algunos números nacionales. Entonces también estamos en Twitter y también estamos en Instagram, y con el mismo nombre, Suicidología MX, y típicamente estamos moviendo los datos de manera local, regional y nacional, en lo que las personas pueden recibir apoyo psicológico. Nosotros como comunidad universitaria, ¿cómo podemos influir en la promoción de estos diálogos sin tabú? Bueno, justo el tema tiene que ver con el tabú y el estigma. Es decir, cuando nosotros ponemos y decimos abierta y frontalmente muerte, suicidio, pues naturalmente son una forma en la que podemos decir no hay por qué avergonzarse de poder sentir o experimentar esto.
es parte de nuestra condición humana. Todos tenemos esta capacidad cognitiva de reflexionar sobre nuestra existencia y sobre nuestra propia muerte, pero no significa que obviamente la tengamos que llevar a cabo. Entonces, cuando promovemos estos ambientes libres de tabú y de estigma, las probabilidades de recibir la ayuda adecuada, de ser escuchado, de ser acompañado, pues incrementan y pueden hacer la diferencia. Doctor Quetzalcóatl Hernández Cervantes, que va a continuar con nosotros en este siguiente bloque. Nosotros nos vamos rápidamente a un corte, no le cambie, seguimos con más aquí en Soy Ibero Puebla. Estamos de regreso aquí en Puebla FM 105.9, que es parte del Sistema Estatal de Telecomunicaciones en Soy Ibero Puebla. Continuamos con el doctor Quetzalcóatl Hernández Cervantes y rápidamente un saludo. Monse, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Llegando, perdón por la tardanza, pero muy contenta de estar con el invitado del día de hoy. Bueno, doctor, sigamos con esta entrevista. Vamos a retomar un poco lo que ya habíamos visto en el bloque anterior y me gustaría recalcar un poco lo que ya habíamos mencionado sobre la afectación, los grupos que afectan el suicidio en nuestra sociedad. Otra vez, ¿a quiénes se ve la afectación del suicidio? Si es solamente familiar o es en general en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos enfocarnos nuestra mirada, una lupa, a la parte de la sociedad que lo afecta? Bueno, el perfil que tenemos en el país de quienes más comúnmente mueren por suicidio, empezando por el sexo, es una situación que vemos más comúnmente en hombres. En México, por cada mujer que muere por suicidio hay al menos 4 hombres. El rango de edad más afectado es entre los 15 y 19 años. La escolaridad típicamente es de secundaria, la mayoría no trabaja y la mayoría no tiene derecho a biencia. Entonces, son solteros también. No significa naturalmente que si tenemos un hombre entre los 15 y 19 años que solo estudió la secundaria y que actualmente no trabaja y que no sea derechohabiente, que entonces el siguiente paso será en la emergencia del riesgo suicida. Pero sí nos ayuda a pensar en ¿quiénes son estas personas? Y si retomamos el punto de sexo, es decir, la mayoría son hombres, 4 por cada mujer, pues por supuesto que nos remite al tema del género, las masculinidades y las feminidades. También obviamente nos lleva al tema de qué tan importante es, cuál es la identidad y el sentido de pertenencia que nos da un trabajo, que nos da un empleo, sentirnos útiles, y que ya desde el siglo antepasado con Emil Durkheim, por ejemplo, era esta cuestión y esta aproximación sociológica al problema. Y también tiene que ver con cómo obviamente la escuela o los escenarios escolares tienen un papel clave en la prevención, porque en México, por ejemplo, las recomendaciones que se han hecho ya desde hace varios años es que tendríamos que estar haciendo una detección oportuna desde quinto y sexto de primaria, que es cuando, por ejemplo, empiezan a aparecer muchas de estas problemáticas y que ya es de todo conocidos, pues de estos eventos recientes hasta, por ejemplo, otros que en nuestra historia, en nuestra sociedad, pues obviamente nos hacen pensar que el tema de la salud mental está desde la infancia hasta la adultez. Claro, y yo creo que, bueno, es importante recordar lo que ya habíamos dicho, es un tema que se trata con pinzas, es un tema que no se toca. Y, bueno, esto nos da un foco rojo también, como dijo hace un momento usted, para tratar y para reconfigurar esa interpretación que nosotros tenemos de la masculinidad, del género, porque precisamente es un factor de presión social hacia los hombres, también hacia un estereotipo que tienen que alcanzar los hombres, lo que los impulsa a pensar en cometer el suicidio. ¿Es correcto? Creo que hay una presión mucho mayor de, por ejemplo, no llegar a la muerte, y eso me parece que es terrible, porque tiene que ver con cómo en esta prescripción o serie de prescripciones de la masculinidad está el asunto de no fracasar, no fallar. Y es un tema bien complejo porque obviamente el asunto no es que la vivencia de no haber muerto por suicidio se convierta en un fracaso, que lo vemos en situaciones posteriores muy terribles como ni para eso sirves. Entonces son bien diferentes a lo que ocurre posterior al intento de suicidio en una mujer, donde típicamente la respuesta es te apoyamos, no estás sola, vamos a ver qué puede ser diferente, etcétera. Respecto a un hombre es como de castigo, de recriminar, ¿no? Entonces
Si a eso también habrá que añadirle el tema de cómo es la búsqueda de ayuda, y que típicamente pues los hombres, no solamente los adolescentes, sino los hombres adultos, generalmente se resisten mucho más a la consulta médica, a cuidar de su cuerpo, a estar atentos a qué acontece consigo mismo. Y en el tema de las emociones, desafortunadamente desde muy pequeños vemos cómo hay esta cuestión de mucha represión, de ocultar los sentimientos, de no mostrar vulnerabilidad, cuando a mí me parece que pues es parte de la condición humana y que sí, obviamente está muy diferenciada en cómo viven esto hombres y mujeres. Doctor, nos mencionaba suicidología.mx, páginas en Facebook y Twitter, ¿es correcto? Y en Instagram. Sí. Pero también hay una propuesta radiofónica, Pregunta, Escucha y Conecta, transmitido a través de Ibero Radio Puebla. Platíquenos un poco de esta propuesta, doctor. Es un espacio que recién estamos estrenando, comenzó hace 2 semanas, el segundo programa será este próximo lunes. Es un espacio que tiene como nombre, como ya lo mencionaste, Pregunta, Escucha, Conecta, porque reflejan las 3 acciones básicas de los primeros auxilios psicológicos. Abiertamente preguntar si estás pensando en quitarte la vida, escuchar sin emitir juicio, sin regañar, sin aconsejar, para poder conectar a donde se tenga que conectar. Entonces es un espacio que tenemos todos los lunes a las 3 de la tarde, de 3 a 3 y media, que además de transmitirse en vivo por las páginas de Facebook, también después hemos estado subiendo o vamos a subir este material en YouTube, pero que el principal punto tiene que ver con dar respuesta a las muchas interrogantes y muchas preguntas que la gente nos hace en Facebook. Desde que tenemos la página, desde cuestiones de a dónde llevo a un familiar, qué hago con un amigo que veo que está mal, hasta cuestiones sobre qué conceptos, cuáles son las estadísticas, cuáles son los modelos de atención. Entonces es un espacio que con Ibero Radio Puebla y desde el Departamento de Ciencias de la Salud de Ibero Puebla, pues hemos construido para justo dar respuesta a esta serie de inquietudes en la población. Porque claro que es importante tocar este tema y como bien mencionan, que se ha tocado todo el tiempo con pinzas, ¿no? Como con mucho cuidado. ¿Por qué es importante que se toque con grupos jóvenes, ¿no? Que realmente atenderían más o menos a la edad que nos indica? Pero ¿por qué es importante hablar de este tema a través de un programa que está en una red universitaria? Porque junto con otros temas como el de la sexualidad, el uso de sustancias, la violencia, creo que en la medida en que los pongamos sobre la mesa, en que podamos hablar abiertamente, en que le demos un espacio a las personas, es un primer paso hacia incidir e interrumpir esos ciclos. Durante mucho tiempo y sigue estando presente esta idea de no hablemos de drogas porque qué tal que le vamos a dar ideas y entonces por la curiosidad va a probarlas. O no hablemos de sexualidad porque yo creo que es muy pronto y yo no quiero que también igual por la curiosidad, cuestiones de este tipo. Igual con el suicidio. Y lo que sabemos en muchos estudios, en México, en otros países, es que es al revés. La gente joven está anhelando tener un espacio para formular sus preguntas, despejar dudas, hacerlo sin censura, hacerlo sin el estigma y conocer cuáles son las opciones. Y a mí me parece que afortunadamente las opciones son variadas, que no solamente están en el plano de lo psicológico y que obviamente la información tiene un papel clave. A esto me salta rápido otra pregunta. ¿Cuáles serían los puntos rojos o las señales que pues nosotros podríamos observar y ver si de esa manera se puede ayudar a alguien? Bueno, además de lo que hemos mencionado sobre estos factores de riesgo, también, por ejemplo, yo acá y en particular desde el escenario escolar, me parece que estas señales tienen que ver con... A mí me parece que la escuela, por ejemplo, es para disfrutar lo que estamos haciendo, tiene que ver con qué va a ser de nuestra vida profesional, y cuando no lo estamos disfrutando, cuando está habiendo dificultades, muchas veces va mucho más allá de lo pedagógico, tiene que ver con nuestro estado emocional, tiene que ver también con la etapa de vida. No hay que olvidar que aún en la etapa universitaria estamos como en la última fase de la adolescencia, y entonces seguimos reacomodando nuestra identidad, nuestra relación con nuestra familia. Y aprovecho esto del escenario escolar porque Ibero Puebla,
la UAP, y si no es que prácticamente toda universidad en el país tiene un gran porcentaje de alumnos que son foráneos, que se han movido de un municipio a otro, de un estado a otro. Y ese es un aspecto que yo quiero enfatizar desde este aspecto de, no que ser foráneo sea una señal de alerta, pero sí que obviamente las universidades tienen un espacio para atender lo que para muchos es la primera vez estar fuera de casa, sin la comida de mamá, sin la compañía de los hermanos, sin obviamente el espacio el fin de semana cuando sales con tus amigos, ¿no? Entonces, a lo que hemos mencionado, yo agregaría que este es otro asunto, este es otro tema que también hemos visto que puede marcar la diferencia y salvar una vida. No ignorar que, por ejemplo, no nada más es el hecho de tu carrera, sino que también es estar en otro espacio, en otra ciudad. Rápidamente nos mencionó primeros auxilios psicológicos. ¿A qué es referido esto? Un primer auxilio psicológico tiene que ver con cómo es la primera respuesta ante una crisis emocional. Y que igual en la lógica de los primeros auxilios que pueden estar al alcance, es decir, yo no necesito ser médico ni ser enfermero o enfermera para, por ejemplo, si veo a alguien en una situación crítica a su integridad física, pues poder dar una primera respuesta en lo que llegan los servicios del paramédico, la hospitalización, etc. Igual ocurre con los primeros auxilios psicológicos. Es una primera respuesta que cualquiera de nosotros podemos hacer y que tiene que ver con el nombre del programa. Hay que preguntar. Si yo me siento incómodo de hacer la pregunta, ¿estás pensando en quitarte la vida?, pedirle a alguien más. La segunda acción, que es escuchar, para poder verdaderamente entender qué es lo que está detrás. Es una cuestión que tiene que ver con interpersonal, la familia, el trabajo, la escuela. Y la tercera acción, que es conectar. En realidad no es que quiera morir, es que le está yendo muy mal con un tema de la escuela y quizá, por ejemplo, la tutoría, la asesoría, es un tema que es en familia y a lo mejor incluso hasta una simple llamada y plantear un tema puede aliviar ese dolor. Es una cuestión desde lo interpersonal y entonces me siento muy solo porque, por ejemplo, no estoy teniendo dificultad para hacer amigos porque yo no soy de acá, etcétera. Y como una cuestión que no necesariamente es muy compleja, pero que si nosotros preguntamos, escuchamos y conectamos, puede salvar una vida. Claro, la importancia de escuchar, la importancia de saber cómo reaccionar también. Y bueno, por último, para cerrar, ¿nos puedes repetir, por favor, el medio de contacto para informarnos y para preguntar? El principal medio que en los últimos años ha tenido la Asociación Mexicana de Suicidología ha sido la página en Facebook, suicidología.mx, y a su vez en Instagram y Twitter, que también tienen el mismo nombre. Doctor Quetzalcóatl Hernández Cervantes, coordinador del doctorado en investigación psicológica. Ha sido un placer tenerlo con nosotros en este espacio de Soy Ibero Puebla. Muchas gracias. Nosotros, antes de irnos a un corte, los dejamos con una cápsula del espacio IDIE de Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. Y regresamos.